Bueno, este texto, Tres ensayos para una teoría sexual, pertenece al año 1905. Em, Encontramos tres apartados. El primero de ellos, las aberraciones sexuales. El segundo, la sexualidad infantil, que es el que nosotros vamos a trabajar. Y el tercero es la metamorfosis de la pubertad. La sexualidad infantil, lo que va a decir Freud es que durante muchos años hubo una actitud de descuido respecto a la opinión popular de pensar que no había sexualidad o manifestaciones sexuales en la infancia. Él va a decir que sí, que esto se manifiesta tempranamente y del modo en que se exterioriza estas pulsiones sexuales es mediante algunas actividades como por ejemplo el chupeteo, ¿sí? Dice, son todas actividades en donde el niño lo que encuentra es satisfacción en el propio cuerpo. Esto lo llama autoerotismo. Y dice que cada una de estas actividades que le producen al niño satisfacción sexual y excitación tiene un apuntalamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una base fisiológica. Por ejemplo, el chupeteo tiene que ver con tempranamente con la alimentación, pero va más allá de la necesidad biológica, porque el niño sigue chupándose la mano o el chupete y eso no tiene que ver con una necesidad fisiológica. Entonces eso le da la pauta que hay algo que no tiene que ver con lo fisiológico, sino con un proceso psicológico y en este caso específico con obtener satisfacción de esa acción que él realiza. Ahora bien, lo otro que va a decir Freud es que hay una amnesia de lo ocurrido tempranamente en la mayoría de las personas, no así en todas. No hay un recuerdo de estas primeras experiencias de satisfacción, por lo menos en el sentido narrativo. No se puede dar cuenta discursivamente porque dice que esto obedece a un periodo prehistórico. Ese periodo prehistórico lo toma de las ciencias sociales. En las ciencias sociales se llama prehistoria, cuando el hombre todavía no tenía, no estaba alfabetizado y no hay registros escritos de ese momento de la historia. Bueno, en el niño lo que podemos decir es que es un niño que todavía no tiene acceso a la palabra, pero todas las sensaciones o las vivencias quedan con una inscripción corporal somatosensorial, pero no a nivel discursivo, no pudiendo dar cuenta de ello vía la palabra. ¿Cuál es la meta sexual infantil? Va a decir Freud. Bueno, evidentemente son pulsiones parciales. Estas pulsiones después se ordenan y tienen un fin en la adolescencia, que es el de la reproducción. Mientras tanto acá son más bien anárquicas. A este periodo lo llaman al niño el perverso polimorfo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única meta que tiene es satisfacerse, como dijimos antes, el autoerotismo. ¿Cuáles son esas zonas de fijación respecto a conseguir placer? Bueno, la boca, lo vemos claramente con el chupeteo. El ano, a eso se llama zona de fijación o de erotismo anal, que coincide en la etapa del desarrollo o maduración del esfínter anal y de del control del esfínter. En realidad es un pedido o es una exigencia social, ¿no es cierto? El que se pueda encargar de las deposiciones y pueda controlar su esfínter. Hay otro momento interesante, que es el de las preguntas y la investigación sexual. Hay un momento en la niñez también que él lo va a llamar investigación sexual infantil o pulsión de saber o pulsión epistemofílica, en la cual empiezan a aparecer algunas fantasías respecto al origen, por ejemplo, respecto a la sexualidad de los adultos. Y dice que acá aparece una pregunta que la toma del mito de Edipo, que es el enigma de la esfinge, que es, ¿no?, de dónde venimos.
Eso también va a dar origen a una amenaza, un complejo de castración en el hombre, la posibilidad de poder perder, digamos, el pene. En este momento Freud está muy tomado por la biología y por la anatomía. Después vamos a ver esto cómo se transforma simbólicamente en otra cosa que no tiene que ver necesariamente con lo anatómico. Y en las mujeres la envidia al pene, ¿no? Lo que aparece ahí entonces es la diferencia sexual. Los que tienen falo o pene, en este momento en la enseñanza de Freud, y los que no tienen. Algunas teorías acerca del nacimiento, el comercio sexual entre los padres, alguna cuestión sádica también, dice que aparecen en algunas fantasías, ¿no? Por la violencia del acto sexual o lo que implica. A veces dice el ver a dos adultos o el ver a algunos animales, ¿no? Estas acciones que le resultan por ahí desconocidas. Y lo que va a decir es que hay un momento que se llama la latencia, en donde parece que todo este interés sexual, tanto en su propio cuerpo como en las preguntas y responder los enigmas, queda opacado. ¿Por qué? También, de nuevo, por las exigencias culturales, y coincide con el ingreso a la escuela, en donde entonces toda su curiosidad o su pulsión de saber está puesta en objetos eh, reivindicados socialmente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la lectoescritura. A este periodo de latencia está fuertemente reforzado entonces por los diques, se llaman diques a esos frenos, ¿sí? que aparecen en el niño, que son el asco, la moral y la vergüenza.